Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Supongo que estamos ya transmitiendo, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, ya estamos transmitiendo. Bueno, un gusto saludarlos en el Espacio Cultural San Lázaro en otra cápsula cultural. En este caso vamos a hablar un poco sobre, ¿cómo titulamos esto? Me parece que se llama Angela Merkel, Angela Merkel y la cuestión alemana. La razón es prácticamente fortuita. Yo haciendo un viaje en el puente, en el aeropuerto, compré este libro. Angela Merkel, si fijan, de hecho es la misma foto de la postal. Angela Merkel, Crónica de una era de Ana Carvajosa, y me llamó mucho la atención bueno, propuse que, dije, bueno, voy a revisar el libro y vamos a hacer una cápsula sobre esto. He realizado ya varias cápsulas, no muchas, pero alguna que otra cápsula dedicadas a figuras políticas de entidad. Concretamente hice una sobre Boris Johnson, lo recordarán ustedes, y después hice otra sobre Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. Y podría ser interesante después dedicar alguna serie de cápsulas a estas figuras importantes de la política internacional que merecen bastante atención y son interesantes, como es el caso de Angela Merkel, porque bueno, cuando comentaba yo lo de Boris Johnson, yo recordarán que hablaba de que Boris Johnson me parece uno de los, si no es uno de los políticos, si no es que el político que más me interesa a nivel internacional, a nivel mundial, digámoslo así. No tanto por afinidad ideológica, él es del Partido Conservador, no necesariamente por esa afinidad ideológica, no tendría problema en entender, ¿no?, las coordenadas, pero no tanto por eso, sino por el perfil formativo universitario de Boris Johnson, porque Boris Johnson estudió filología clásica, es un estudioso del mundo clásico, del mundo antiguo, o la disciplina a la que también yo le he dedicado ya alguna cápsula o dos, los estudios clásicos, ¿no? Es una mezcla de historia antigua con filología. Y me parece interesantísimo este perfil porque pues yo es una de las disciplinas que me apasionan, que yo cultivo de manera individual, etcétera. Constantemente estoy haciendo referencias a la antigüedad grecorromana, etcétera. Ya dediqué una cápsula precisamente a Luciano Cánfora, si, no, si lo recuerdan. Entonces, me llama muchísimo la atención que Boris Johnson tiene este perfil y es un político, bueno, el político que está en primera plana de Inglaterra y del mundo por ser primer ministro. Y me llama tanto la atención, me complace tanto este perfil porque refuta, tira por la borda los argumentos a la luz de los cuales la historia o la filología no sirven para nada. Es lo que de manera general la gente podría pensar. La historia, la filología o incluso la filosofía son disciplinas para las élites o para quienes quieren dedicarse exclusivamente a la academia, etcétera. Son disciplinas marginadas de alguna manera, por más interesantes que puedan ser, etcétera. Pero me gusta mucho constatar cómo alguien como Boris Johnson, formado en esa tradición, creo que fue en Oxford, en Cambridge, él se formó en Oxford, pues llega a ser el primer ministro británico. Y entonces esto yo me enteré por dos razones. Primero, buscando precisamente cosas de estudios clásicos, que siempre estoy analizando esas cuestiones, siempre estoy revisando todo lo que tenga que ver con ello. Me encontré, hay una estudiosa, una historiadora, Mary Bird, historiadora del mundo romano, y por ahí encontré un video, bueno, me estoy tardando demasiado, pero ahorita resumo ya. Un video en el que hay una polémica, un conversatorio, algo así, entre Boris Johnson y Mary Bird. Creo que Boris Johnson defendía el mundo griego y Mary Bird defendía el mundo romano, o al revés, no me acuerdo. Y ahí me llamó muchísimo la atención. Dije, ¿cómo? A ver, el político Boris Johnson en una discusión sobre el mundo antiguo. Entonces ya puse atención, etcétera. Y de ahí me enteré, fui rastreando y después compré un libro que se llama The Dream of Rome, el sueño de Roma, de Boris Johnson. En esos momentos creo que él era alcalde de Londres. Y el libro es extraordinario, extraordinario, tanto más por el hecho precisamente de que está escrito por un político. Porque es precisamente utilizar la panorámica que ofrece la historia, la escala de los siglos que da la historia para interpretar la política del presente. Ya digo, rebatiendo la idea de que la historia pues sirve solamente para las buenas charlas de café o para los profesores aburridos de historia en la secundaria o en la preparatoria, y Boris Johnson, ya digo, no es el caso que refuta este tipo de argumentos. Bueno, en fin, el hecho es que, bueno, Angela Merkel es otra figura ciertamente interesante, voy a decirlo. No le había dedicado en realidad una atención muy precisa, pero siempre
la veía, etcétera, en noticiarios, etcétera, noticias sobre Alemania. Entonces, siempre me pareció una figura interesantísima, Angela Merkel. Y entonces, bueno, en fin, el libro me dio la ocasión para sumergirme un poco más en su trayectoria y entender qué ocurre con la primera mujer que gobierna uno de los países más importantes de la historia universal y de la historia contemporánea, como lo es Alemania. Entonces por eso titulamos Angela Merkel y la cuestión alemana, que la cuestión alemana pues es uno de los problemas centrales de la historia universal y de la filosofía de la historia universal. Ahora hablaré un poco de ello. Datos interesantes de Angela Merkel, lo cual incrementa el interés de su perfil, es el hecho de que ella es proveniente de la República de Alemania del Este, de la República Democrática de Alemania. Ella nace en Hamburgo en 1954, me lleva 20 años, nace en 1954 de padre pastor protestante. Y entonces a su papá, al recién nacida, lo envían déjenme ver, ¿lo envían a dónde? A Templin, a la ciudad de Templin, que está a 80 kilómetros al norte de Berlín. Y todos la mandan a Berlín del Este. Entonces, Angela Merkel estuvo formada dentro del régimen, sí, de la órbita soviética y en el régimen de la Alemania comunista, la República Democrática Alemana, frente a la República Federal Alemana, que es la Alemania del Oeste, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una primera dato muy interesante. Ella es de formación física. Aquí tengo el dato. Ella estudió física en Leipzig y ponen ahí los nombres de sus tesis, son cosas muy puntuales, muy de alta especialización. Entonces ya tenemos, es una física formada en el bloque soviético, eh, militante de las juventudes alemanas, que era la agrupación de la Alemania comunista que agrupaba a las juventudes. Entonces, bueno, esto es un dato muy curioso, ¿verdad? Y muy sorprendente, ciertamente, a la hora de ponerlo como criterio para analizar una trayectoria de una mujer, primero que todo, una mujer, que proveniendo de la Alemania del Este, una vez que se unifica Alemania, una vez que cae el muro de Berlín, etcétera, resulta ser que termina siendo la primera gobernante de Alemania y una de las que más tiempo ha durado. De hecho, creo que supera por un año a Helmut Kohl, que fue su mentor. Helmut Kohl, es un gigante. Helmut Kohl medía 2 metros y tantos, 2 metros 10. Era un oso enorme. No, creo que ya murió Helmut Kohl. Uno de los grandes estadistas europeos que le tocó gobernar Europa, pues como François Mitterrand, Helmut Kohl y Felipe González en España. Me acuerdo mucho de esos tres jefes de gobierno tenían un perfil muy interesante. Entonces, bueno, el Helmut Kohl es el mentor, el que va pastoreando a Angela Merkel, la va impulsando. Cuando arranca el gobierno, Helmut Kohl es miembro y Angela Merkel, miembro de la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, que es el partido católico, digámoslo así, el partido, sí, católico. Lo que sería el Partido Popular en España o Acción Nacional aquí en México, aunque Acción Nacional surge en 1939 y el Partido Popular Español o la CDU alemana nacen después de la Segunda Guerra Mundial. No así el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, que es el con el que gobierna Gerhard Schröder después de Helmut Kohl. Está Helmut Kohl, luego Gerhard Schröder y luego Angela Merkel, que llega en 2005 al poder. El SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, se funda a fines del siglo XIX. Es cuando surgen todos los partidos socialistas europeos en el centenario de la Revolución Francesa. ¿Recuerden? Revolución Francesa 1789, más o menos. Entonces, en el centenario surgen todos los partidos socialistas: Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialdemócrata Alemán, Partido Socialista Francés, Partido Socialista Argentino, Partido Socialista Mexicano, los partidos socialistas. Que es lo que después configura la llamada Segunda Internacional, que fue la articulación de los partidos socialistas a nivel mundial, que después entra en crisis total por razón de que estalla la Primera Guerra Mundial, a la luz de lo cual, o en función de lo cual, o a partir de lo cual, se organiza la Tercera Internacional y surgen los partidos comunistas, que todos nacen de 1919 a 1924 más o menos. Partido Comunista Francés, Partido Comunista de España, Partido Comunista Mexicano, que surge en 1919, Partido Comunista de Perú, que funda José Carlos Mariátegui, Partido Comunista Italiano, fundado por Antonio Gramsci y Amadeo Bordiga, el famosísimo Congreso de Livorno,
por ahí de 1924 me parece, que por cierto Mariátegui cuenta que él estuvo en el Congreso de Livorno cuando se funda el Partido Comunista Italiano. Bueno, en fin. Claro, la tradición de la democracia cristiana viene también, tiene un antecedente lejano, aunque se perfilan esos políticos, esos partidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el antecedente lejano doctrinario de la democracia cristiana es también fines del siglo XIX, que es el momento en el que la Iglesia toma partido sobre eh, partido sobre la llamada cuestión social con la famosa encíclica de León XIII, Rerum Novarum, sobre las nuevas cosas, así se llamaba la encíclica de León XIII, y era una toma de partido de la Iglesia sobre, ya digo, el problema social, que el problema social a su vez, no, o la cuestión social, a su vez era el resultado del desarrollo del capitalismo, fundamentalmente. Y los problemas que plantea el movimiento obrero internacional, organizado fundamentalmente a raíz de que la Liga de los Justos les imprime a Marx y Engels el manifiesto del Partido Comunista. Es uno de los libros más leídos de la historia, un texto extraordinario para efectos de comprender el funcionamiento y el mecanismo de operación de la historia, etc. Que hay que recordar que, claro, que esto es muy interesante, la historia de Marx y Engels, que entran en la Liga de los Justos, que era la Liga de los Justos era una suerte de agrupación de socialistas utópicos, bastante ingenuos. Era la utopía, que ahora es muy común, ¿eh? Es muy común. De hecho, luego yo suelo decir que mi posición respecto de muchas corrientes de izquierda con las que luego estoy discutiendo, es la misma relación que tenía Marx y Engels respecto de la Liga de los Justos, que era de sarcasmo total y se burlaban de su ingenuidad. Pero bueno, como ellos no tenían manera, estaban haciendo política, entonces la Liga de los Justos, ya digo, son los que les eh, editan el manifiesto del Partido Comunista. Entonces, la redacción del manifiesto del Partido Comunista y el desarrollo del capitalismo es lo que orilla a la Iglesia a tomar partido. Dice, ya no podemos ignorar los problemas fundamentales que va generando el desarrollo de la economía moderna, etcétera, ¿no? A partir de la revolución industrial, etcétera. Eh, entonces, ojo, la Iglesia entendamos que es una institución multisecular muchísimo más antigua que el capitalismo. Entonces, no estaba obligada a tener necesariamente una teoría de la economía, una teoría de... No necesariamente. Eso solamente ocurre hasta fines del siglo XIX. Bueno, en fin, ese es el antecedente doctrinario de la democracia cristiana y de alguna manera de los partidos católicos. Aunque, por ejemplo, Acción Nacional, cuando se funda, esto lo cuenta Manuel Gómez Morín y este hombre, Gutiérrez Luna, González Luna, sí, los fundadores de Acción Nacional. Hubo ahí una controversia porque en el principio no querían ellos formar parte de la democracia cristiana, sino más bien definirse como partidos católicos. Pero bueno, en fin, la filosofía política católica pues se inspira a su vez en Santo Tomás, además de la encíclica de León XIII, etc. Entonces, bueno, en fin, el partido CDU tiene este origen, esta tradición, y ya digo, se funda en 1946. Ahora bien, esta Ana Carvajosa, que es la que va redactando el... Curioso, Angela Merkel está casada por segundas nupcias y es muy curioso, el apellido Merkel no es su apellido paterno, es su apellido de su primer matrimonio. Se me hace un poco muy raro, ¿no? Una mujer moderna, formada en el ambiente social comunista de Alemania democrática, se queda con el apellido del esposo, del primer esposo, del que se divorcia, y así se queda, ¿no? Un poco paradójico, ¿no? Pues que el apellido del ex primer esposo ya pasó a la historia como el de la primer canciller alemana. A ver, el apellido original de Merkel ella es Angela Dorothea Kastner, pero después se casa, como vengo contándoles, se casa con, no me acuerdo aquí, un señor Merkel, y se queda ya con ese apellido. Entonces, bueno, en fin, tiene estos datos interesantes. No tiene hijos, Angela Merkel no tiene hijos. Y no habla inglés. Es también otro dato interesante, porque buscando cosas en internet, en YouTube, ¿no? ¿Cómo se llama? De conferencias, etcétera, entrevistas, veo que no habla inglés. Vi una conferencia de prensa que tuvo con Joseph Biden, etcétera, y no habla inglés, le ponen traductor y ella da su discurso en alemán. Pero habla ruso, como es natural. Formada en la órbita soviética, pues obviamente ella habla ruso perfectamente bien.
Y nada, pues una física. Entonces, bueno, Ana Covarrubias, digo, Covarrubias, Carvajosa, va contando muy interesante cómo, digamos, toda la vida de Angela Merkel en realidad fue una vida dedicada al estudio, al trabajo, eh, con mucha dedicación, y después entra a la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana, que era un poco la ruta trazada para todos los que estudiaran ciencias. Y cuenta muy interesante la anécdota de cómo va explicando Ana Carvajosa el momento en el que cae el muro de Berlín en 1989, ese acontecimiento tan trascendental. Eh, y cuenta cómo cae el muro y dice que esa mañana, o sea, ese día, Angela Merkel se levantó, desayunó y fue a su trabajo. O sea, no, para ella, en ese momento no fue partícipe ella de las fotos, esas, ¿no? Digo, las imágenes esas famosas de la gente brincando sobre el muro o destruyéndolo o agarrando piedras del muro de Berlín, etcétera. Ella no formó parte de esa euforia cívica, vamos a llamarle así, que se detona cuando cae el muro de Berlín. Ella simplemente era una funcionaria de la Academia de Ciencias, habrá tomado nota de la noticia y se fue a su trabajo. Pero solamente, ahora sí que eso fue solamente en la apariencia, porque prácticamente, es decir, la caída del muro fue el antes y el después de Angela Merkel, porque una vez que cae el muro se da cuenta de la necesidad de intervenir en lo que estaba por venir, en lo que se veía venir. Y entonces se acerca a los partidos, digamos, demócrata cristianos o socialdemócratas, que después, una vez que tiene lugar la unificación alemana, que es uno de las grandes aportaciones, los legados de Helmut Kohl, fue precisamente la unificación alemana. Yo recuerdo esto lo cuenta Jacques Attali, un economista, historiador francés bastante interesante, muy interesante sobre todo porque redactó una biografía de Carlos Marx formidable, se llama Carlos Marx o el espíritu del tiempo. Y es formidable porque Jacques Attali, al principio, él fue asesor de Mitterrand, estuvo vinculado más o menos a la órbita del Partido Socialista francés. Y en la biografía de Carlos Marx cuenta, arranca diciendo, yo no soy marxista, pero una vez que tomé contacto con la obra de Carlos Marx, no ha habido tema que atraiga mi atención que no me lleve inmediatamente a buscar qué dijo Carlos Marx al respecto. Es decir, aunque yo no me declare marxista, siempre me interesa conocer qué dice Carlos Marx sobre X, Y o Z, el tema que sea. Lo cual da muestra de la catadura intelectual de este hombre. Y también pues la confirmación de la tesis que yo he planteado muchas veces, de que para tener no se trata de que nos hagamos aquí comunistas o socialistas, pero si no pasas tus ojos por la obra de Carlos Marx, junto con la de otros autores más, desde luego, pues no te enteras en qué mundo vives, literalmente. Eh, Además de que, claro, una cosa es el marxismo como teoría de la revolución y otra cosa es el marxismo como teoría de la historia. Además de que, y otra cosa es Marx como periodista, que fue una cosa verdaderamente extraordinaria. Yo siempre he dicho que el canon del periodismo político es el 18, es la obra de Marx. Bueno, sí, el 18 Brumario lo hizo una parte, o por ejemplo los textos sobre la Revolución en España que él y Engels redactan como corresponsales del New York Daily Tribune y analizan el proceso de la Revolución Española de 1808 a esos momentos cuando estaban redactando sus artículos. Bueno, en fin, Attali cuenta que cuando Helmut Kohl se pone como objetivo histórico, personal, existencial de su gobierno, unificar a Alemania, ¿no? Dijo, no, cueste lo que cueste, yo voy a ser el presidente que unifica a Alemania. Y entonces Jacques Attali cuenta que eso generó mucho conflicto, sobre todo en la Unión Soviética, que estaba ya a punto, prácticamente ya estaba cayéndose. Pero cuenta cómo muchos generales soviéticos se acercaban a Gorbachev y le decían, dígale usted que puede, dígale a Helmut Kohl que se vaya más despacio con la unificación alemana, porque y esto ya nos va conectando con la cuestión alemana, que es, ¿no? Que es un poco el tema general, ¿no? El pretexto es, con todo lo respeto, ¿no? Es Angela Merkel, pero en realidad es la cuestión alemana de lo que se trataría de hablar aquí también, además de Angela Merkel. Porque le decían los generales soviéticos, oiga,
que se vaya más lento Helmut Kohl. No olvidemos que la Alemania fue, es decir, el belicismo germánico, el belicismo alemán fue una de las grandes catástrofes de la historia del siglo XX. La Unión Soviética prácticamente en tiempos de Stalin, la Unión Soviética stalinista fue sobre todo un proyecto de enfrentamiento contra Alemania. Es la cuestión, ¿no? Ya le dediqué una cápsula a Stalin, por cierto. Y en la Unión Soviética, y al día de hoy, de hecho, en Rusia, la Segunda Guerra Mundial la consideraban una guerra patria, así es como se le llama, la guerra patria. Entonces, fue un acontecimiento de afirmación de la identidad rusa, encabezada por Stalin, pero enderezada contra Alemania, contra Hitler, ¿verdad? Contra el nacionalsocialismo, etc. Entonces, claro, a tal y cuenta que la premura, la premura y la vehemencia de Helmut Kohl por unificar Alemania, pues tenía todos los focos encendidos por el problema que suponía Alemania. Y eso me recuerda mucho el doctor Faustus de Thomas Mann. Pues Thomas Mann, escritor titánico, ¿no? Uno de las cimas de la literatura universal, que tiene 3 novelas fundamentales, bueno, sí, más o menos, 3 novelas, ¿no? Los Buddenbrock, el Doctor Faustus y La Montaña Mágica. Y muchas, bueno, está La Muerte en Venecia, pero es una cosa pequeñita, y otro muy bonito que es José y sus hermanos, que es una novela bíblica. Pero bueno, yo creo que hay disputa entre si es Doctor Faustus o La Montaña Mágica, la novela fundamental de Thomas Mann. Pero el Doctor Faustus es una interpretación de Alemania extraordinaria a través de la vida de Hans Leverkuhn, que era un músico que enloquece, según lo va contando Dennis Seidblom, que era el amigo de Adrian Leverkuhn, y era una metáfora para explicar el enloquecimiento alemán. Y bueno, en fin, una novela extraordinaria, de esas de las que no te recuperas, el Doctor Faustus de Thomas Mann. Y hay una parte en la que dice que no hay nada peor para un alemán que ame a su pueblo que desear que Alemania pierda una guerra por el miedo que le da que gane. Es como una paradoja, ¿verdad? Amo profundamente a Alemania, pero temo que gane una guerra por el nivel de devastación, el nivel de poderío que adquiriría. Yo prefiero que perdamos. Más o menos por ahí lo dice, ¿no? en la novela. Y por ahí hay otra parte que eso le gustaba mucho recordarlo a Gustavo Bueno cuando decía claro, será cosa ociosa preguntarse si cada vez que la humanidad está en juego a Alemania se le ocurre abrir la boca. Lo preguntaba, ¿no? En la novela, y se lo recordaba mucho Gustavo Bueno, para señalar la cuestión alemana, es decir, la cuestión alemana entendida como el conjunto de cuestiones, porque aquí voy a desarrollar, es un conjunto de cuestiones, un conjunto de acontecimientos históricos fundamentales que repercuten y desde luego repercuten en Alemania, pero después tiene una repercusión universal extraordinaria. Y entonces a partir de esta conjugación de cuestiones se perfila la cuestión alemana, que Angela Merkel pues no necesariamente, es decir, el pragmatismo de Angela Merkel, y no lo digo de una manera peyorativa, esto de ser crítico del pragmatismo es una torpeza desde mi punto de vista. Es muy común en gente de izquierda, pero esta izquierda como la de los socialistas, como la de la Liga de los Justos, utópicos, que ven con desprecio al político pragmático. Yo digo, oye, caramba, pero si toda la política es pragmática, ¿de qué me hablas? Es decir, el gran pragmático de la izquierda se llama Lenin, o Trotsky también, ¿no? Entonces, claro, esta consideración de que la práctica es algo distinto de la teoría es una distinción de origen aristotélico. Aristóteles consideraba que la teoría es el reflejo de la realidad o de la práctica. Es una formulación que queda establecida durante el mundo antiguo, post-aristotélico se mantiene. Pero claro, para uno que está formado dentro del marxismo, dentro del materialismo, como es mi caso, tanto el materialismo histórico como el filosófico, pues sabemos que no hay práctica sin teoría ni teoría sin práctica. Es una conjugación dialéctica, ¿verdad? La acción implica teoría y la teoría implica acción. Entonces, bueno, en fin, lo que quiero decir es que esta mujer, Ana Carvajosa, señala que a pesar de que Angela Merkel, un perfil muy interesante, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, alguien formada hija de protestantes, pastor protestante que lo envían a Lepenitz, ¿cómo se llama la ciudad? Sí, Lepenitz dije, ¿verdad? Bueno, en fin, Templin,
La mandan a Templin, a Berlín, y a la Alemania socialista comunista. Perfil interesantísimo, o sea, la variable protestante y la variable comunista convergiendo en una mujer física que después, una vez que se unifica Alemania, como vengo diciendo, decide incorporarse a la actividad política. Primero participa con bueno, voy a dar el nombre, pero en realidad a nosotros no nos va a decir nada, pero su primer gran mentor fue Lothar de Maizière, eh, que dirigió el primer gobierno elegido libremente en la República Democrática Alemana. Aquí hay una foto de Angela Merkel, aquí está, y este es Mercier. Aquí hay otra foto de Angela Merkel más joven, aquí está en la Alemania occidental. Y después este fue su primer mentor, y luego está con Helmut Kohl. Este es Helmut Kohl, ese oso gigante que les digo. Ahí está con Angela Merkel, que fue primero ministra de Mujer y Juventud y después fue ministra de Medio Ambiente de Helmut Kohl. Hay una foto aquí que al parecer fue muy famosa cuando ella, miren, aquí está ella, ahí donde está mi dedo, aquí, hablando con pescadores en la isla de Rügen, al norte de Alemania, en 1990. Aquí otra foto con Vladimir Putin, que dicen que Vladimir Putin fue un verdadero patán, porque sabe que Angela Merkel le teme a los perros, y entonces cuando se reunió con ella le puso un perro ahí, le sacó un perro. Un poco, claro, la patanería de Putin ante el poderío alemán, ¿verdad? Esa es la cuestión, que una de las grandes paradojas que forma parte de la cuestión alemana es el hecho de que, estarán de acuerdo conmigo, el siglo XX fue, de manera general, centrado en Europa desde luego, pero de manera general el siglo XX fue un conjunto de acciones militares para poner de rodillas a Alemania, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Y la gran paradoja es que una vez que que se termina con el régimen de Hitler, el régimen nacional socialista, termina la Segunda Guerra Mundial, y después cae el muro de Berlín, después se unifica Alemania, y en poco tiempo Alemania se convirtió en la principal potencia económica europea. ¿No? Es la paradoja. Una nación puesta de rodillas dos veces militarmente, al finalizar el siglo vamos a ponerlo así, ¿no? A la altura del año 2000, Alemania era ya el dínamo fundamental, el dínamo económico fundamental de toda Europa, ¿no? El epicentro de la Unión Europea. Yo recuerdo a esta mujer, Jean-Marie Le Pen, esta dirigente nacionalista francesa, hija de Jean-Marie Le Pen, consideradas por algunos como extrema derecha. A lo mejor el papá era más de extrema derecha, esta Jean-Marie Le Pen es más bien una populista, etcétera. Que esto del populismo es un tema muy complejo que no se puede tratar, superficialmente. Pero me acuerdo que creo que te estaba criticando a Jean-François Hollande, que era el presidente francés en esos momentos, y decía, claro, es que tu jefa es Merkel, le decía, ¿verdad? Como diciendo, aquí Francia lo que hace es ponerse a los pies de Alemania, y Alemania es la que va disponiendo los criterios de política económica, política fiscal, etcétera, ¿verdad? Pues claro, es una de las grandes paradojas, ya digo. La otra gran paradoja, como lo he contado en otras ocasiones, es el hecho de que cuando cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, pues parecería que el comunismo como proyecto, como idea, incluso como concepto, debió haber quedado pues ya sepultado en el basurero de la historia, pero ocurre que el partido político más potente del planeta es el Partido Comunista Chino, ¿verdad? Otra paradoja. Claro, con los giros de timón necesarios que hizo Deng Xiaoping en el 78, abre la economía, no suelta la política y perfilia, catapulta a China al gigante que hoy está tragándonos a todos y a los que ya les dediqué una cápsula. Entonces, bueno, Angela Merkel, según señala comentaristas y analistas que la propia Carvajosa de los que va haciendo acopio, Angela Merkel se caracteriza por el pragmatismo. A esto iba, ¿verdad? Esto del pragmatismo. Es una política muy pragmática, no necesariamente sin perjuicio de que proviene de la tradición social cristiano-demócrata, social cristiana, de la democracia cristiana, ¿no? Lo que serían pues los conservadores, ¿no? O la derecha, sí, la derecha política. La derecha política en el entendido de que ¿qué es la derecha política? La derecha política es el conjunto, es el sistema ideológico perfilado desde coordenadas del antiguo régimen.
entendiendo que el antiguo régimen es el sistema de organización de los imperios universales europeos a partir del descubrimiento de América. O sea, el antiguo régimen va del 16 al 18, 16, 17, 18. Las dos instituciones fundamentales del antiguo régimen son la monarquía y la iglesia. Por tanto, la derecha son todas las posiciones ideológicas que provienen del antiguo régimen, particularmente de la iglesia o de la monarquía. Ese es el origen de la derecha, que se levanta a la derecha cuando embiste la primera generación de la izquierda, que es la izquierda jacobina, ¿correcto? Y esa es de ahí proviene esta clasificación de izquierda-derecha, que luego es muy confusa, etc. Entonces, claro, estrictamente hablando, la derecha es todas aquellas ideas que tienen un origen en el antiguo régimen. Pero bueno, en fin, sin perjuicio de que Angela Merkel proviene de esta tradición, lo que señalan todos es que en realidad es una maestra de la articulación de coaliciones, la articulación de consensos. Es una gran política pragmática, que siempre espera. Hay una parte, me gustó mucho cómo lo dice ¿qué dije? Carvajosa. Es muy sutil el comentario que hace. A ver si encuentro Sí lo voy a encontrar porque hasta lo circulé. Porque dice da un atributo de la política. Aquí un día se ha nunca lo he visto yo así. O sea, sí, creo que no, ¿eh? Es decir, ya había hecho varias cápsulas sobre política, etcétera, pero nunca me había detenido en este concepto, que es sumamente sugerente y penetrante para entender lo que es la política, etcétera, porque dice esto, se los leo, dice: los comienzos de Merkel fueron tímidos y su carrera política ha sido una constante lucha en un partido en el que ha sido la eterna subestimada y una especie de cuerpo extraño, ¿no? En parte de la peculiaridad de su perfil, ¿no? Una mujer que viene del este, física, ¿m? Y que entra relativamente de forma tardía a la política. Aterrizó en la conservadora Unión Democrática Cristiana, CDU, como una marciana. Tenía 36 años y no formaba parte de las redes de apoyo mutuo tejidas a lo largo de los años en las juventudes del partido o en las agrupaciones regionales, pero sobre todo venía del otro lado del telón de acero. Merkel creció y pasó parte de su vida adulta en la República Democrática Alemana, como vengo diciendo, donde se convirtió en una física respetada. Allí se forjó su personalidad. En aquel régimen totalitario, y aquí viene el concepto que me pareció genial, dice: en aquel régimen totalitario aprendió a escuchar, a ser ambigua. Esto es perfecto. Aquí Carvajosa se saca un 10. La idea de la ambigüedad. Dice aquí: cuando entras a política, tú tienes que, entre otras cosas, aprender a ser ambiguo. Esto es magnífico. A leer entre líneas y sobre todo a esperar. Entonces, escuchar, ambigüedad, leer entre líneas, esperar, que es la paciencia era una de las virtudes que Max Weber también destacaba en la acción política. Pero claro, eso de la ambigüedad es extraordinario. Extraordinario, ¿verdad? Siempre esperar a hablar en el último momento, primero escuchar qué dicen todos, ¿verdad? Quedarte callada con este gesto que siempre hace. Ella pone las manos siempre así. Siempre así. Ustedes busquen fotos de Merkel y siempre está con esto así. Bueno, aquí abajo, ¿no? a la altura del ombligo, siempre está con este gesto. Entonces, claro, ambigua, paciente, no se precipita, escucha primero a todos, etc. Entonces, es un perfil interesantísimo, no dogmática, como les venía diciendo, aunque ella proviene de esta tradición demócrata cristiana. En realidad lo que dicen es que pudo haberse perfectamente incorporado al Partido Socialdemócrata, o sea, a la izquierda socialista, digamos así. O sea, que no estaba tan anclada a coordenadas ideológicas, y esto es lo que le ha dado margen para gobernar 16 años y ser una de las políticas más eficaces y más respetadas del mundo. Y además recuerdo que hace tiempo por ahí en redes me parece que vi un video de Angela Merkel yendo al supermercado y comprando su súper en fin, como cualquier ciudadana, y señala que ella su departamento es un departamento modesto en Berlín, etcétera, ¿no? Entonces es una figura ciertamente fascinante. Pero como tiene un perfil tan reservado pero eficaz, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero reservado, pues a lo mejor no destaca, no es como Boris Johnson, que se me olvidó decir, pero Boris Johnson
tiene este perfil, pero es que es un tipo muy estrafalario, además todo rubio así, ¿verdad? Con el pelo medio despeinado siempre. Y se le pasa haciendo nada, haciendo ruido, es decir, buscando nota, como dicen los periodistas. Entonces, hay una premiación de no sé qué y él hace algo chusco, etcétera. Siempre, o hay un partido de fútbol y él se mete a jugar. Entonces, que es la calamidad luego de la prensa, que la prensa luego solamente transmite esas cosas y al principio yo me acuerdo que tenía la impresión de que Boris Johnson era un bufón, un poco mal llevado, mal guiado por la prensa. ¿Ya me entienden? Hasta que, en fin, me fui metiendo a su obra y dije, hombre, caray. De hecho, yo reseñé, si me permiten decirlo, me reseñé el libro que se llama El sueño de Roma de Boris Johnson. Está reseñado, el texto aparece ahí en mi blog, la clandestina virtud. Bueno, en fin, entonces, bueno, Angela Merkel llega en 2005, después de Gerhard Schröder, a la Cancillería alemana, pero lo hace siempre con coaliciones. De hecho, la primera coalición con la que tiene, ella gobernó, fíjense ustedes, aquí tengo el dato. Gobernó, el primer gobierno de Merkel fue de 2005 a 2009, el segundo 2009 a 2013, el tercero 2013 a 2018 y el cuarto periodo va de 2018 al presente porque acaba de tener lugar elecciones en Alemania hace 2 meses, me parece, o hace uno. No, hace un mes. Y perdió. Angela Merkel perdió, además de que ella ya había anunciado el año pasado, me parece, anunció que ella ya no iba a seguir en política, que iba ya a retirarse y esta noticia generó mucho revuelo, etcétera. Se le hicieron grandes homenajes, etcétera. Creo que ya, pero todavía no se arma gobierno. Ella sigue siendo la canciller alemana hasta que, por ahí de diciembre a lo mejor, la coalición, una vez que ya haya llegado a los acuerdos procedentes, tendrán ya una coalición gobernante y habrá ya nuevo canciller alemán. Al parecer, la CDU pierde la mayoría y tendrá Alemania un canciller coalición verdes con socialdemocracia, algo así, más o menos. Entonces, bueno, pero se va prácticamente como una política respetadísima, muy eficaz, eh, sagaz, prudente y ambigua, ¿no? Diría Carvajosa. Eh, y pilotando uno de los estados más importantes de la edad contemporánea y una de las principales naciones de la historia universal. Y con esto podemos entrar a hacer algunos comentarios sobre esto de la cuestión alemana. Alemania y Francia tienen históricamente, ¿no?, el mismo origen, el origen de Francia y Alemania, porque, claro, piensen en Europa pues, es pequeñita, ¿no? Entonces, Alemania están pegadas, Francia y Alemania. Y el origen de Francia y Alemania es el Imperio Carolingio, ¿no? Es Carlomagno, que organiza su imperio, ¿no?, su capital en Aquisgrán, en el 800. No hay que olvidar, esto ya lo he comentado muchas veces, el Imperio Carolingio se organiza como una estrategia geopolítica de repliegue de la cristiandad contra el avance islámico, recuérdenlo. Ya lo he planteado en otras ocasiones. Esto lo explica muy bien Henry Pirenne en el libro Historia de Europa. Eh, y lo que luego le falta a Pirenne es que el par geopolítico del Imperio Carolingio de Carlomagno es el reino de Oviedo, ¿no?, el reino de Asturias. Oviedo se funda en 812, ¿no?, 12 años después de que Carlomagno establece su imperio en Aquisgrán, se funda el reino de Oviedo. Y de ahí hay un repliegue de la cristiandad latina, latino-germánico-hispánica, después sería, ¿sí? Pero esa cristiandad, un repliegue geopolítico contra el Islam. La partida la gana España porque los reyes católicos, al financiar a Colón, descubre América y luego con Cortés, Pizarro y compañía incorporan toda América a la estructura de la monarquía hispánica, y les gana la partida. Esa es la cuestión. Por eso España, principal imperio moderno y de los más odiados de la historia, porque les ganó la partida, porque fueron los que descubrieron primero esto y anexionaron todos los territorios, etcétera, lo que ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Entonces, claro, el origen es el mismo origen, pero después en el Tratado de Verdún, por ahí de 834, se bifurca el Imperio Carolingio al oeste Francia y al este Alemania. Y ahí queda ya partida el primer Imperio Carolingio partido en lo que sería Alemania y Francia. Y después Alemania tiene o sea, desde luego el imperio germánico, sí, es decir, el pueblo germánico, que, eh, es decir, las invasiones germánicas, que son consideradas el primer movimiento migratorio
que para muchos historiadores supone el fin de la Edad Antigua en el siglo V, que Henry Pirenne dice que no es, no es el fin de la Edad Antigua, porque como los pueblos germánicos, los bárbaros, se cristianizan, en realidad se mantiene la unidad política. El fin del mundo antiguo es el siglo VII, que es cuando tiene lugar la invasión islámica. Bien. Entonces, los germanos, el pueblo germano, tienen ya antecedentes en la antigüedad, desde luego, ¿no? Cuando todo lo retrotraemos al tiempo de la antigüedad, del Imperio Romano, la obra fundamental que aparece es la Germania de Tácito. Tácito fue un historiador romano, y tiene un texto fundamental que es la Germania, ¿no? De Tácito. Es decir, ya, así como la Hispania, ¿no? Que era una de las diócesis del Imperio Romano, Hispania. Recuerden, España ha tenido 4 identidades. Hispania romana, Hispania visigoda, los visigodos es el pueblo germánico que invade la península. Los galos es el pueblo germánico que invade las Galias, Francia, lo que hoy es Francia, ¿correcto? Bien. La identidad, la Hispania musulmana, o sea, al-Ándalus, y la España católico-americana, o sea, todo lo que ocurre a partir de la conquista. Entonces, España no es que sea algo eterno, estable, estático, sino que es un proceso. Bueno, en fin. Entonces, claro, el antecedente fundamental es la Germania de Tácito, y hay que entender que esos son textos que hablan de la existencia de una nación que luego es incorporada a la estructura del Imperio Romano, pero que mantiene una especificidad muy puntual. Es importante recordar esto porque después esto se conectaría con el gran proyecto nacional del siglo XX alemán, que fue el nacionalsocialismo, que es una de las grandes cuestiones que hay que incorporar al análisis de la cuestión alemana. Pero la primera gran cuestión, el primer gran sacudimiento que se produce en Alemania fue la Reforma Protestante. Lutero, siglo XVI, principios del siglo XVI. El movimiento encabezado por Lutero supuso una fractura de la cristiandad que permite más o menos ya distinguir 3 grandes bloques al interior de la cristiandad. Digamos, la cristiandad en su primer despliegue es la cristiandad latino-romana, pero que después se bifurca en unas coordenadas greco-ortodoxas, ¿no? Es decir, que son las que van del Imperio Bizantino hacia Rusia, y la frontera es Polonia, ¿sí? Es decir, la cristiandad greco-bizantina o greco-ortodoxa, de los cristianos ortodoxos, ¿sí? El este. Y después con Lutero se parte otro bloque al interior de la cristiandad, que es la cristiandad protestante, ¿sí? La reforma protestante, la reforma luterana. Y el otro gran bloque es la cristiandad latino-hispánica, ignaciana, que es como a mí me gusta señalarlo. Esto lo expliqué a detalle en el seminario de filosofía de San Lázaro, cuando expliqué las lecciones sobre nuestra idea del mundo de José Gauss. Cuando Gauss es muy enfático al señalar que no podremos nunca terminar de comprender lo que fue la conquista y todo, si no la entendemos como el despliegue geopolítico de una estructura que tiene sello ignaciano, jesuita, San Ignacio de Loyola. Es decir, el par hispánico de Lutero es San Ignacio, ¿sí? Entonces siempre, claro, después estos análisis muy convencionales de la modernidad, cuando se dice, claro, la modernidad es la libertad que propicia Lutero, es el protestantismo que propicia el desarrollo del capitalismo, que después la tesis de Max Weber, en este libro clásico de Weber, el protestantismo, ¿qué? El protestantismo y el espíritu del capitalismo, me parece. La tesis de Weber, ¿no? Pero claro, Weber echando, ¿cómo se dice? Jalando tierra para su molino o lo que sea, ¿verdad? Jalando agua a su molino, ¿no? Diciendo Alemania es la cuna del capitalismo, etc. Pero claro, se considera que la modernidad es la ruptura luterana, y el protestantismo como propiciador de la libertad individual, del desarrollo individual, etc. Después hay algunos ideólogos liberales, les gusta mucho repetir esa tesis, tipo Krause y compañía, les gusta repetir esa tesis y decir que Hispanoamérica es atrasada. Esto es una bobada que decía Octavio Paz. Repetía ese mito de que la modernidad no llegó a América porque aquí nos conquistaron los jesuitas. Eso ahí da muestra de su analfabetismo filosófico, porque en realidad la ruptura en términos metafísicos la hace Suárez, Francisco Suárez, que era es el santo patrono de los jesuitas,
cuya metafísica era leída precisamente en las universidades alemanas del siglo XVI y XVII. Era uno de los principales libros, ahora sí que libros de texto de metafísica, la ruptura de uno de los padres de la metafísica moderna es Suárez, es un español, es lo que quiero decir, él era de Granada. Bien. Entonces, claro, tenemos esos tres bloques de la cristiandad greco-bizantina ortodoxa, de Grecia a Rusia, la cristiandad germánico-protestante, como epicentro en Alemania, y la cristiandad católico-hispánica, que es la que se desplaza a América. ¿Sí? Entonces, claro, esto analicemos desde un punto de vista histórico y geopolítico, como bien creo que ya se debe de saber. Es decir, yo no estoy hablando aquí desde una perspectiva de creyente o de qué, yo soy ateo, no tengo ninguna fe, etcétera, ¿no? Ya lo he explicado muchas veces. Sino, pero caramba, es explicar el movimiento de grandes magnitudes socioculturales que tienen en la religión como un dispositivo fundamental para entender la mecánica de expansión de esas estructuras. Esa es la cuestión. Entonces, claro, la reforma luterana supuso un gran problema. ¿Por qué? Porque supuso esta fractura, como tengo dicho, esta fractura dentro de una cristiandad que venía de replegar al Islam. Es la cuestión, que nunca pierdo ocasión de subrayar. El Islam, la invasión islámica, como ya lo dije hace ratito, según Pirene y según José Luis Romero y según yo y Gustavo Bueno, la invasión islámica del siglo VII es lo que pone fin al mundo antiguo. Y es lo que verdaderamente perturba la unidad sociocultural y política de la cristiandad, metiendo lo que luego podemos ver como una herejía del cristianismo, a través del arrianismo, ¿verdad? El Islam es una suerte de arrianismo. Eso tiene que ver con disputas teológicas interesantísimas que son las que son procesadas en los concilios de la Iglesia Católica. Por eso es tan interesante analizar la historia de los concilios. Yo me acuerdo que Gustavo Bueno le gustaba mucho contar que él durante mucho tiempo fue profesor de historia de los concilios. Pero decía, no porque yo fuera para cura, no, yo no iba para cura ni nada, yo soy ateo, ateo materialista. Pero esas discusiones de los concilios estaban llenas de filosofía o de teología, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces decía, algo bueno debe de haber aquí, no puede ser todo como luego tanto majadero periodista dice, ¿no? Que la iglesia fue un paréntesis de oscuridad, ¿no? Hombre, eso lo dice alguien que no tiene nociones de historia o de filosofía. Bueno, en fin. Entonces, claro, la reforma protestante supuso esta primera gran fractura en el siglo XVI de una cristiandad que venía de replegar al Islam. En 1453 cae Constantinopla en manos del Imperio Otomano, apuntalando a ese imperio como uno de los principales imperios modernos y que de hecho era el contrapunto del Imperio Español. Es decir, ahora sí que, así como dice Pirene tiene un libro extraordinario que se llama Mahoma y Carlomagno. Decía, tú no entiendes a Carlomagno precisamente sin Mahoma. O sea, por ahí comencé, ¿verdad? Es decir, el origen de España, de Francia y Alemania es el imperio carolingio que organiza Carlomagno en el 800. Claro, dice Pirene, tú no lo entiendes sin el avance islámico, sin Mahoma, sin la que armó Mahoma, digámoslo así. A lo que hay que añadir el reino de Asturias, etcétera, que es lo que, bueno, en fin, los que hablamos español tenemos que hacer esta reconstrucción tomando de varios lados porque no está en ningún libro, etcétera. Bueno, todas estas son cuestiones que tienen que ver con la leyenda negra a la que ya también le dediqué una cápsula. Entonces, claro, el protestantismo supuso una crisis porque, ya digo, venían de replegar al Islam. Es decir, la disputa entre Francia, Alemania y España en realidad es la disputa por ver quién le ganaba la batalla fundamental al Islam. Es la cuestión. El asunto es que como España conquista América, entonces aparece, ya les digo, como el gran ganador de la modernidad del siglo XVI. Entonces no es que aquí no seamos modernos, es que aquí inicia la modernidad. Si a esas vamos, ¿eh? Esa es la cuestión. Entonces, claro, por eso, pues, cuando llegan aquí los frailes, ¿no? las distintas congregaciones, franciscanos, dominicos, jesuitas, ¿qué otros? Dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos, etcétera. Claro, pues ¿qué tenían que hacer? Pues predicar y evangelizar. ¿Qué esperaban? Y además el problema es que tenían al Islam avanzando, ¿no? Venían de replegarlo, de la Reconquista Española, y con Lutero habiendo armado la fractura luterana, la fractura protestante. Entonces, es la primera gran cuestión que se suma a la gran cuestión alemana. La cuestión alemana, por un lado, tiene el factor del protestantismo, la reforma protestante, Lutero.
Y la segunda gran cuestión es Hitler, es el nacionalsocialismo, es la cuestión nacional. Esto de cuestión yo lo recuerdo muy, la cuestión por excelencia es la cuestión judía, ¿no? Según trató Carlos Marx en su libro clásico, La cuestión judía. De ahí tomo esta idea de la cuestión. Claro, la segunda gran sacudimiento universal que Alemania nos ha legado es el engendro delirante y aberrante del nacionalsocialismo, que de hecho sigue siendo un fantasma para la Alemania contemporánea. Yo tengo un libro extraordinario, pero no lo tengo aquí en mi biblioteca, lo tengo en cajas en una bodega y que de hecho, bueno, de hecho no me acuerdo el nombre, el título del libro, pero trataba algo así sobre pues creo que era la cuestión alemana o algo así. Y va analizando, vamos a decirlo así, el trauma histórico de Alemania por haber, eh, por haber dado cabida en su territorio al delirio nazi, que en descargo de ellos, digamos que el nacionalsocialismo fue el formato que la cuestión nacional adquiere en Alemania. Es decir, no, el nacionalismo no es exclusivo de Alemania. El nacionalismo es un problema filosófico, político e ideológico que brota con las revoluciones atlánticas, con la Revolución Francesa principalmente. Por eso dice Gustavo Bueno, la principal aportación de la Revolución Francesa es la nación política. El concepto de nación política, que es aquel proceso de homologación en virtud del cual las naciones étnicas se refunden en una sola nación política. Es decir, para utilizar a Francia como ejemplo canónico, normandos, bretones, alsacianos, etcétera, dejan de serlo para pasar a ser todos franceses y todos a hablar francés. La idea jacobina de la nación política. Todos iguales, no hay diferencias étnicas, que es la trampa que ahora ocurre con toda la ideología de los pueblos originarios y la defensa de los pueblos originarios, su cultura, etcétera. Claro, pero es que eso es volver a la... Fíjense ustedes, esto creo que ya hice una cápsula sobre izquierda y derecha. Pero aquí la tesis es que eso es volver al antiguo régimen. Aquí, por ejemplo, volver a esto, ya que lo mencioné, todas estas cuestiones de las leyes de los pueblos originarios no es más que volver a las leyes de Indias. ¿Qué eran las leyes de Indias? El capítulo dentro de la normativa de la monarquía hispánica que trataban de manera específica, aislada, a las comunidades indígenas. Las leyes de Indias era eso. Claro, el proceso jacobino, el proceso del siglo XIX revolucionario, es terminar con esas particularidades étnicas y todos pasamos a ser mexicanos, franceses, venezolanos, etcétera. Pero claro, esta cuestión es la herencia del etnologismo que se perfila durante los 60 y los 70 en universidades francesas y norteamericanas y que después cuando cae la Unión Soviética con la ideología de los derechos humanos es el resurgimiento del llamado etnologismo. Y el etnologismo es la introducción de este criterio etnológico para entender el proceso de la historia. Pero claro, previo al etnologismo, el proceso de la historia se cristaliza fundamentalmente a través del Estado. Es la cuestión. No de las etnias o los grupos o los pueblos originarios, sino del Estado. Lo importante es el Estado y cómo al Estado quedan incorporados los grupos originarios, no al revés. Bien. Entonces, claro, el nacionalsocialismo fue la variable alemana del nacionalismo como problema fundamental de la edad contemporánea. La edad contemporánea, en su primera generación de revoluciones nacionales, esto ya lo he contado varias veces, pero bueno, no está de más. Hay 3 generaciones de revoluciones nacionales que recorre el siglo XIX y el siglo XX. La de primera generación prácticamente recorre todo el XIX y son las que yo llamo revoluciones nacional patrióticas. Son las que tienen lugar fundamentalmente en el mundo europeo atlántico. ¿No? Es decir, Revolución Francesa, Norteamericana y las revoluciones hispánico-americanas. Es decir, son reorganizaciones de los estados, del Estado moderno, hecho en suelo cristiano. Ahí tienen lugar las revoluciones nacionales de primera generación. Las revoluciones nacionales de segunda generación, entonces, estas son las revoluciones nacional patrióticas. Es ahí cuando se mezcla, cuando se conjuga el coraje civil con el coraje militar. Es el mexicano al grito de guerra, o la patria es primero. Es la idea de la patria, ¿correcto? Las revoluciones nacionales de segunda generación son las que tienen lugar fundamentalmente, vamos a ponerlo así, de la llegada de Porfirio, sí, de la guerra franco-prusiana en 1875, que es cuando llega Porfirio Díaz a México, a la fin de la Segunda Guerra Mundial. Más o menos. Ahí tienen lugar las revoluciones nacionales de segunda generación. La Revolución Mexicana es una de las principales.
La Revolución Mexicana es, a mi modo de ver, es el canon casi casi de la, de la Revolución Nacional de segunda generación, que son revoluciones nacionalistas, no tanto patrióticas, sino nacionalistas, que supone un desarrollo de la economía, la lucha de clases ya como criterio de como problema, la lucha de clases como problema, y el odio de clase y también el odio nacional. Después les voy a hacer una cápsula sobre un libro extraordinario que encontré, en donde se analiza, creo que ya lo mencioné en alguna cápsula, donde se analiza el proceso turco y el proceso mexicano en tiempos de Calles para México y Mustafa Kemal Atatürk para Turquía, que es el creador de la Turquía moderna. Interesantísima la tesis, ya lo voy a trabajar y luego les hago una cápsula. Y las revoluciones nacionales de tercera generación son las revoluciones que tienen lugar durante la Guerra Fría. ¿Cuál es la característica fundamental de esto? Que son revoluciones que tienen apoyo soviético. Es decir, son revoluciones que están armadas por la Unión Soviética, tienen AK-47. De alguna manera podríamos plantear que las revoluciones de primera generación tienen apoyo británico. Digo, es decir, la Revolución Norteamericana fue una separación de las 13 colonias de Inglaterra. Pero el resto de los procesos revolucionarios, por lo menos, por ejemplo, en Hispanoamérica, es clarísimo que el apoyo es británico. ¿Sí? Pero no era porque eran amantes de la libertad, es porque querían meterse aquí, que es lo que por eso ya les he dicho muchas veces. Con Inglaterra siempre hay que irnos con cuidado. Bueno, las revoluciones nacionales de tercera generación son las revoluciones, ya digo, de la Guerra Fría, que tienen apoyo soviético. Entonces está, yo qué sé, Libia, por ejemplo, la Revolución Cubana, Vietnam, la Revolución Sandinista. Desde luego la Revolución Sandinista está en América, es heredero de las revoluciones de primera generación, por ejemplo, pues Augusto César Sandino, ¿verdad? Sandino era el líder revolucionario nicaragüense en tiempos de las revoluciones de primera generación, que Sandino estuvo aquí en México. Claro, después, en los 70, surge el Ejército Sandinista de Liberación Nacional, heredero de Sandino, ¿no? Que comanda Daniel Ortega, que hoy al parecer es una figura bastante problemática, según entiendo. No he estudiado a detalle Nicaragua. Pero claro, la revolución sandinista en los 70 ya tiene apoyo soviético y apoyo de Fidel Castro, etc. ¿Sí? El estratega general era Fidel. Y las revoluciones de tercera generación, las sandinistas de tercera generación, ya tienen lugar en el tercer mundo. Y ahí la característica fundamental es que ya son revoluciones que tienen lugar también en plataformas islámicas. Es decir, Libia, Líbano, ¿verdad? Es decir, las revoluciones nacionales de tercera generación son aquellos procesos de liberación nacional, son procesos de liberación nacional con apoyo soviético pensadas para liberar a las colonias que son el resultado de la Primera Guerra Mundial. Es decir, en el Tratado de Versalles, Francia e Inglaterra fundamentalmente Francia se reparte en Medio Oriente. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética apoya y abastece de armas de AK-47 a todas las colonias inglesas o francesas, principalmente, de Medio Oriente. Y surgen estas revoluciones de tercera generación, como yo les llamo. Podremos incluso decir, fíjense ustedes, no me acuerdo si esto, creo que ya hablé de esto en otra ocasión, no como tema de cápsula, pero bueno, estamos, creo yo, ante una emergencia de unas revoluciones nacionales de cuarta generación, que son las revoluciones populistas. Que yo sé que muchos consideran el populismo como un concepto negativo, pero no, señor. Es un concepto clave de la edad contemporánea. Es decir, dicho de otra manera, la edad contemporánea es una edad populista por excelencia. Además de que, claro, el primer gran populista de la historia es Julio César, pero bueno, eso de hecho ya he hablado en otras ocasiones. Pero bueno, podemos estar ante una cuarta generación de revoluciones nacionales que son revoluciones populistas, no necesariamente violentas, etcétera, son más bien democráticas, etcétera. Bueno, en fin. Claro, entonces Alemania con Hitler, pues claro, era el nacionalismo alemán, así como existió el nacionalismo mexicano, el nacionalismo argentino, etc. La diferencia fundamental era la ideología delirante que se inspira en Nietzsche, en Rosenzweig y en otros, en Giovanni Gentile, un fascista italiano, en las que se inspiran los ideólogos de Hitler, etc., para plantear que la raza aria es una raza superior, es decir, que genéticamente la raza aria es superior y que de hecho la raza judía es inferior. Entonces, por tanto, para la potenciación de la nación alemana había, entre otras cosas, había que eliminar a la raza judía, etcétera, lo que todos conocemos, que produjo el escándalo del Holocausto, produjo la Segunda Guerra Mundial y sacudió al siglo XX hasta sus entrañas. Siendo también una paradoja que, bueno, Alemania habiendo sido un país, una nación profundamente culta, prácticamente en la historia de la música durante
pues sí, desde el periodo clásico. El periodo clásico es el que va de la vida de Mozart, de 1756 a 1789. Normalmente dura tan poco el periodo clásico porque viene el romanticismo. El romanticismo es el fruto de la Revolución Francesa, Beethoven, ¿verdad? Pero claro, vamos a decir, desde Mozart en adelante hasta Wagner, pues Alemania era, ¿no? es el interlocutor fundamental para los efectos de música, por ejemplo. Pero también de literatura, ¿verdad? La tradición del romanticismo alemán, precisamente, de Herder, o el iluminismo de Goethe, la tradición de Goethe, o la tradición del idealismo alemán, pues que va de Kant a Schopenhauer, ¿no? Si empleamos un poquito el panorama de Kant a Schopenhauer, pasando por Hegel, etcétera, y Nietzsche, desde luego. Entonces, claro, un poco el escándalo fue como una nación con tal nivel de desarrollo cultural, filosófico, produjo el monstruo del nacionalsocialismo, y esto es uno de los fantasmas que pesan todavía sobre la Alemania contemporánea. Alemania es un país que no es una nación, es un dato interesante, es una nación poderosísima, es un actor principal en la escena contemporánea, pero no tiene armas atómicas. Es decir, Alemania, ahora sí que por Hitler, los aliados la tuvieron, ¿no?, sometida, y no tienen armas atómicas. O sea, Alemania no está en el Consejo de Seguridad. Quienes están en el Consejo de Seguridad son los que tienen armas atómicas. ¿Quiénes son? Los que ganaron la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Tiene armas atómicas. Y bueno, después ya hay un grupo ampliado de países con armas atómicas. Está Corea del Norte, desde luego. Por eso no pueden tumbar a Kim Jong-un, ¿verdad? Ya lo he comentado en otras ocasiones. No tumban a Kim Jong-un porque tiene armas atómicas, sencillamente, ¿no? Recordando aquello que planteaba Spinoza. Un Estado, para ser un Estado, debe de tener dos cosas, o debe de producir dos cosas: el respeto o el temor. Si un Estado no produce respeto o temor, deja de ser Estado. Es la cuestión, ¿verdad? Entonces va un poco para los pánfilos que van más bien en la idea de la Liga de los Justos, etcétera. Bueno, en fin, pues esta es la cuestión, es lo que yo tenía pensado planteárselos, era simplemente poner sobre la mesa algunas consideraciones. Nada, arrojar luz sobre esta política tan extraordinaria, me parece a mí, que es Angela Merkel, interesantísima. A ver qué ocurre con ella después, una vez que deje la Cancillería alemana. Seguramente volverá a su modesto, según ellos, habría que ver el nivel de modestia de su modesto departamento en Berlín, y seguirle la pista como una voz importantísima, pienso yo, en la escena contemporánea. Eso es todo, nos vemos la próxima.